Buenos días. Buenos días. Espero que estén bien y un saludo a los que no he saludado. Bueno, estamos viendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Para aquellos que nos visitan por primera vez, si es que hay alguno que nos visita por primera vez, o personas que en una semana se le olvida más o menos lo que estamos viendo. Y vamos para el capítulo 6, ¿ok? Lo pueden ir buscando. Vamos a ver el capítulo 6 del 45 al 56. Tenemos ya varios meses estudiando el Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos viendo la alimentación de los 5,000. Y esta semana vamos a ver otro milagro, otra demostración de la divinidad de Jesús que Marcos quiere que nosotros sepamos, ¿no? Si ya lo encontraron, vamos a de una vez empezar a leer en el versículo 45 y vamos a llegar hasta el último versículo del capítulo 6, que es el 56. Y dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que él les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu designio eterno decidiste, Señor, poner tu espíritu en nosotros. Y es contando con el poder de ese espíritu, con la gracia que tú nos das, que estamos aquí estudiando este texto inspirado por ese mismo espíritu. Y te pedimos que sea, Señor, ese espíritu el que tome control de las palabras que vayan a salir por este micrófono. Que no sea yo, que no sea el predicador, sino que sea, Señor, tu espíritu trabajando en el predicador y en los que están escuchando. Que tú seas glorificado, Señor. Que tú puedas ministrar a cada corazón en la situación en la que cada uno está, atendiendo las circunstancias particulares de cada uno. Que podamos ver una nueva vez la divinidad de tu Hijo, la compasión de tu Hijo, el amor de tu Hijo por nosotros, que se dio en una cruz para salvarnos. Que podamos verlo, Señor, de una manera fresca y nueva en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto es conocido. Muchos, si no todos los que estamos aquí, probablemente hemos oído acerca de la vez que Jesús caminó sobre las aguas. Y es esta vez que Marcos está aquí narrando. Y esto, para dar un poco de contexto, sucede después de la multiplicación de los panes. La vez que multiplicaron para 5,000 hombres que estaban sentados ahí, que seguían a Jesús en ese momento y estaban escuchando sus enseñanzas.
Se estima que no eran 5,000 personas, eran 5,000 hombres, pero hay estimados desde 8,000 hasta 20,000, ¿verdad? Vamos a poner que habían unas 10 o 15,000 personas totales, asumiendo los hombres que eran 5,000 más mujeres y niños. Y recordemos, ¿verdad?, que cuando llegó ese momento, los discípulos estaban ya cansados. Y que entonces se multiplicaron los panes, los peces, y hubo que dar alimento para unas 12, 10, 15,000 personas. Esto implica también un reto logístico, ¿no? Los discípulos no habían podido ni comer ellos. Bueno, vimos ahí lo que demandaba el ministerio, ¿verdad? La semana pasada estábamos comentando eso. El ministerio es demandante y que Jesús no se quejaba de las demandas del ministerio, sino que Él veía cada oportunidad para ministrar como una oportunidad de Dios. Porque decía, de hecho, el texto el domingo pasado, que cuando Él vio la multitud de la cual querían alejarse, Él sintió compasión de ellos, los vio como ovejas sin pastor y empezó a enseñarles. Ahora ya los discípulos comieron, ¿verdad? Porque se saciaron todos, dice el texto del domingo pasado. Sin embargo, no habían descansado todavía. Ya habían comido, pero estaban cansados. Estaban con cansancio sobre cansancio, porque ahora habían tenido que manejar la logística de alimentar 10, 12, 15,000 personas, que físicamente y logísticamente es un gran reto. Podían estar llenos, pero ahora están más cansados todavía. Y no sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero uno cuando está cansado, que come y se sacia, eso no es bueno. En esa circunstancia llegamos ahora. Recordemos que Marcos quiere presentarnos la persona de Jesús. Marcos escribe el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a proclamar el reino, llamar al arrepentimiento, que vino como el siervo que sufre a entregarse por nosotros. Esto último Marcos todavía hasta este momento no lo ha desarrollado tanto en el Evangelio, pero ya empezamos a ver que Jesús vino a servir y no a ser servido. Vemos que su misericordia y su compasión lo mueve a servir a otros. Vemos que su paciencia con los discípulos es evidente. Vemos que tiene un cuidado detallista inclusive con los discípulos. Y hoy vamos a ver una muestra más de la divinidad de Jesús. Marcos nos ha estado presentando a Jesús haciendo milagros extraordinarios y hoy vamos a ver una muestra más de su poder. Porque para Marcos no hay otra opción que todos entiendan y acepten que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también Él quiere mostrarnos que Jesús, el Hijo de Dios, además de poderoso, es un Dios compasivo. Es un Dios que nos cuida. Y esto hoy lo vamos a ver en 3 aspectos. Primero, que Jesús tiene un cuidado especial por los discípulos y por tanto puede tener y tiene un cuidado especial por nosotros también. Vamos a ver también que a pesar de todo esto, los discípulos no entendieron y pueden llegar a tener, o tenían en este momento, como nosotros podemos llegar a tener un corazón endurecido. Y vamos a ver también que a pesar de nuestro corazón endurecido, Jesús mantiene su misión de traer el reino de Dios a la tierra, a pesar de nosotros. Y con esto vamos a ver en este versículo 45, donde Marcos da la continuación de lo que había pasado, ¿verdad? Multiplicaron los panes, los peces. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Jesús se queda despidiendo a la multitud y envía a los discípulos adelante, a Betsaida. Móntense en la barca y váyanse. En vez de quedarse un rato a descansar, ¿verdad? No tuvieron tiempo de hacer sobremesa, ¿verdad? Que tú comes y te quedas ahí hablando, descansando un poco. No dio tiempo. Inmediatamente, móntense en la barca y váyanse. De hecho, las palabras aquí enseguida y
hizo que sus discípulos subieran a la barca. Esta expresión, ¿verdad?, en el original implica un sentido de urgencia y de fuerza. Básicamente Jesús los forzó a subirse a la barca. Están cansados, más que cansados, en el barco, comieron, no han descansado nada. Y Jesús dice, no, váyanse. ¿Pero por qué? Marcos esto no lo menciona, pero Juan, que sí nos narra también este milagro, nos dice que la gente quería hacer rey a Jesús en ese mismo momento. Y sabemos que Jesús vino a proclamar el reino de Dios, pero que su reino no es de este mundo. Entonces Jesús dice, no, esto no puede ser. Los discípulos están cansados, los discípulos están llenos. Ellos han visto a Jesús hacer muchos milagros. Ellos acaban de venir de ellos a hacer muchos milagros. Y ahora la gente quiere hacer a Jesús rey. Y Jesús dice, no, váyanse. Y no sabemos si fue que la gente empezó a hablarles, ¿verdad? O los discípulos empezaron a escuchar que la gente quería hacer rey a Jesús. Y eso empezó a darles la atención. Ellos puede que hayan empezado a hacerse ideas. Puede de hecho que ya estén tan cansados que todo este movimiento les iba a pasar por encima. Ellos no iban a poder reaccionar. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús los forzó a irse de ese lugar. El cuidado de Jesús de sus discípulos no es superficial. Están cansados, no han comido. Bueno, ahí está, coman. No, aquí está pasando algo. No, váyanse. Es atento, es detallista, es completo. El cuidado de Jesús, de sus discípulos, es completo. Jesús sabe hasta dónde ellos pueden llegar. Él conoce el corazón de sus discípulos. Y Él no los va a poner en una situación que ellos no puedan manejar, ya sea físicamente por el cansancio, o ya sea inclusive moral o psicológicamente o espiritualmente. Pablo, de hecho, nos dice en 1 Corintios 10:13 que nosotros no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Y aquí estamos viendo a Jesús cuidando de eso, cuidando de sus discípulos. Y si Él cuida de sus discípulos, Él puede cuidar de nosotros. Marcos narra esto para que nosotros confiemos en que Jesús lo hace. El Nuevo Testamento vuelve y lo repite varias veces. 1 Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cuándo? Exactamente como lo tuvo con los discípulos. 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es Dios, fiel es el Señor, que los fortalecerá y protegerá del maligno. Así como Jesús cuida de los discípulos aquí, podemos nosotros confiar en que Él cuida de nosotros. Y no solo que Él conoce nuestra situación, sino que Él actúa por nosotros. El versículo 48 dice que Él estaba orando en la montaña y que vio a los discípulos que estaban pasando trabajo en la barca, los vio cansados, remando en contra del viento, y fue hacia ellos. No miremos esto como un simple detalle de la narración de que Marcos está diciendo, Él estaba en la montaña y luego bajó. Porque Marcos está diciendo que estaban cansados, que estaban contra el viento, que el viento les era contrario. En la cuarta vigilia, eso quiere decir entre las 3 y las 6 de la mañana, terminaron de dar los panes, ¿verdad? Haciéndose ya algo de noche, inmediatamente móntense en el barco. O sea que ellos tenían 6 horas, 8 horas en el barco. Estaban pasando trabajo. De hecho, la palabra ahí para fatigar es angustia, tortura inclusive se puede traducir. No la estaban pasando bien, estaban sufriendo física y mentalmente. Esta gente, estos discípulos están exhaustos. Vienen de estar cansados, sin comer, sin descansar, alimentar 15,000 personas donde ya comieron, inmediatamente se montan en un barco 6 horas contra un viento contrario. No dan más. ¿Y qué hace Jesús?
fue hacia ellos. Él no los deja solos. Piensa en lo siguiente. Hace un par de capítulos vimos que Jesús está en el barco con ellos, se desata una tormenta, Él se para en el barco y le habla al viento y le habla a las olas, y el viento se calma y las olas también. Él podía hacer eso desde la montaña, pero Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él quería ir hacia ellos. Él no los deja solos. Dios es todopoderoso, Dios es bondadoso, pero Dios también es cercano. Dios no es un Dios que está lejos, que no se identifica con nosotros. Dios es el Dios que nosotros, no queriendo ni pudiendo, Él se revela a nosotros. Y Él nos busca. Él llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Marcos 3:14. Él designó 12 para que estuvieran con Él, para que pasaran tiempo con Él, para que establecieran una relación con Él. Íntimo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, porque en ustedes fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esto no es, bueno, hay una frase que está, digamos que gastada, pero no es mentira. La frase de que yo no busco una religión, o esto no es una religión, sino una relación. Muchos lo dicen por otras razones, ¿verdad? Pero no deja de ser verdad. No es una relación religiosa de rituales. Es una relación íntima que Dios quiere con nosotros. Y lo vemos aquí porque Jesús tuvo esto con sus discípulos. Él estaba en la montaña, pero Él fue hacia ellos. Dice, wow, bueno, eso es poco. Lo más grande es que Él estaba en la montaña. Lo más grande es que Él se encarnó. Lo más grande es que Él dejó su trono en el cielo. Él no se queda en las alturas, sino que Él viene aquí. Se humilla hasta la muerte de cruz, para que Juan luego pueda escribir que el Logos habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que estamos viendo ahora, en este pasaje. No tenemos un Dios lejano que se desconecta. Hablaba con alguien esta semana que me decía, pero ¿tú crees que Dios es una persona? Y yo, 100%. 100%. No es una fuerza. No es ni siquiera una persona que se desconectó, no. Es una persona con quien tenemos una relación íntima, que está pendiente, que conoce nuestra situación, que actúa por nosotros. Dios no se preocupa por nosotros, Dios se ocupa de nosotros. Eso es increíble y aún más. Sabemos, de hecho, que entre los oficios de Jesús, y hace un par de semanas comentábamos de esto, es el de interceder por nosotros como nuestro único sumo sacerdote. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Jesucristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y eso lo vemos aquí también. Porque Jesús, el versículo 46 dice que después de despedirse de la multitud, se fue al monte a orar. Algunos dicen que Jesús se va a orar antes de hacer un milagro como este, ¿verdad? Como por pidiéndole el poder a Dios. Y yo no creo que sea eso. Porque si vemos en Juan 17 es la oración que Jesús tuvo, de la cual tenemos conocimiento antes de su crucifixión. Y en esa oración, si juntamos los evangelios, Jesús le dice al Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa,
Si no, vamos. El resto de la oración es por los discípulos. O sea que podemos confiar en que ahora que Jesús sube al monte, Él fue a orar ¿por quién? Por los discípulos. Él fue a interceder por ellos. En medio del cansancio, la presión de la gente, dice Marcos que los discípulos tenían la cabeza embotada. No habían entendido lo de los panes y los peces. Y Jesús no los reprocha. Él los guarda, los cuida, los protege, váyanse. Él se retira a orar y sin lugar a duda oró por ellos. Jesús sabía que ellos no habían entendido. Él sabía que estaban confundidos todavía, sabía que estaban cansados. Él sabía que estaban sintiendo la presión de la multitud y Él va entonces a interceder por ellos, a pedir por ellos. Lo que sorprende de esta historia, de hecho, es lo poco que aprendemos de ella. Si Jesús, el Hijo de Dios, se tomaba el tiempo para orar, es increíble lo poco que nosotros valoramos la oración. Lo hemos dicho antes. Si llamamos a una conferencia que viene un predicador y tal, 150, 160 personas. Pero si vamos a tener una reunión de oración, 23. Así es. De hecho, vi un post del pastor Miguel Núñez hace un par de días que decía que tenemos tiempo para redes sociales, para el gimnasio, para un montón de cosas, pero no tenemos tiempo para la oración. De hecho, yo no quiero repetir lo mismo, pero inclusive estuve pensando, mucha gente puede leer eso y no sentirse tan mal porque está viendo redes sociales cristianas. Mucha gente puede ver eso, ¿verdad? Y pensar, bueno, yo sí, yo oro, claro, pero yo me preocupo por mi crecimiento también y me paso 2 o 3 horas al día oyendo podcasts cristianos. Pero eso no sustituye la oración. Y vemos videos y vemos prédicas, que está muy bien, pero eso no sustituye la oración. Jesús, Marcos menciona a Jesús orando 3 veces. Las 3 veces es de noche y solo. Lucas menciona a Jesús más veces orando, pero Marcos solo 3. Y las 3 veces es de noche y solo. Para Jesús la oración merecía un tiempo especial. No era algo que de lo que sobraba pues sacábamos algo. De hecho, es evidente que a Jesús no le sobraba el tiempo. Porque venimos en una situación en la que no tenían tiempo ni para comer. Y sin haber comido, empieza a enseñar. Ahora tienen un problema porque hay 15,000 personas ahí que hay que buscar alimento. Alimentan a las 15,000 personas. De esas 15,000 personas un grupo quiere hacerlos rey. Se van en un bote, los despide a la multitud. Él se encarga de despedir la multitud. Monta a los discípulos en una barca y él se va a orar. ¿Ese fue el tiempo que le sobró? No, ese fue el tiempo que él produjo, ese fue el tiempo que él designó para orar. Cualquiera de nosotros en ese momento se hubiese ido a descansar. Pues lo lógico, imagínate. Pero nosotros, y hablando de intercesión, de hecho, no hablando de cuando nosotros oramos por nosotros mismos, no. Hablando de intercesión, padres, vamos a hablar a los padres. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestro hijo o hija, verdad, en dificultad y lo primero que hacemos es orar? Eso fue lo que Jesús hizo ahora. Esposos, esposas, ¿cuántos de nosotros vemos a nuestra pareja flaquear? Esposas, ¿cuántos de nosotros ven, o de ustedes, verdad, ven a sus esposos que de repente están un poco tibios, como se dice, y lo primero que hacen es orar? O los esposos también. Yo me atrevería a pensar que lo primero que hacemos es recriminarle al otro antes de orar. Hijos,
Hay hijos aquí que pueden ver a sus padres que están teniendo tiempos difíciles. En el trabajo, en la pareja inclusive. Hay hijos ya aquí suficientemente grandes para ver eso. Sacan tiempo especial para orar por sus amigos, por su compañero, por sus otros familiares, pero para interceder. No para pedirle a Dios que me dé el pan, que me dé el techo, que me dé salud. No. Para pedir por otra persona. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Pero nosotros no valoramos la oración. De hecho, yo tendría que decir que aquí, en la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, no valoramos la oración. Lamentablemente. Solamente hay que venir un martes, que tenemos reunión de estudio bíblico y oración. No podemos decir que lo valoramos. Solamente hay que venir un sábado a un tiempo de oración y coinonía. Lamentablemente. Es la realidad. Pero aquí vemos a un Jesús que valora la oración, que ora por nosotros, que intercede por nosotros, que Él va delante del Padre a pedir por los discípulos. Vemos un Jesús que actúa por nosotros, que está cerca, que no se queda lejos, que se preocupa, que se ocupa, que nos conoce. Él sabe lo que nos está pasando. Pero a pesar de esto, y entramos al segundo punto, los discípulos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Estaban asombrados en gran manera, su mente estaba embotada, se turbaron cuando lo ven caminando sobre las aguas, se ponen a gritar, creen que es un fantasma. Ellos no están entendiendo. Pero siendo honestos, ¿verdad? ¿Qué otra explicación iban ellos a encontrar que no fuera que es un fantasma? Vamos a ponernos en el lugar de los discípulos. Ellos ya han visto milagros. Pero ellos ven milagros y el que sigue es mucho mayor que el anterior. Y cuando creen que llega, entonces el próximo es increíble. Y cuando creen, imagínense ustedes, está sanando enfermo y de repente llega ahora esta mujer con 12 años de flujo, que ningún médico, que nada, que no habían podido, que ya la desahuciaron, que había perdido todo y sin hablar, ella tocando su manto. Ellos se quedan, ¿qué es esto? Espérate que tú no has visto nada. La hija de Jairo, vamos a resucitarla ahora. O sea, wow. Es una cosa increíble. Entonces, claro, ellos ya han visto todo esto, pero es que el próximo es mayor que el anterior. Entonces, nosotros que lo vemos y que ya hemos leído todo, vemos a los discípulos y decimos, no, pero por favor, claro, yo digo un fantasma, jajaja. Vamos a poner un poco de contexto, ¿ok? Porque para los discípulos, solamente Dios puede caminar sobre las aguas. Eso está en Job, está en Isaías. A nadie se le ocurre que un ser humano puede hacer eso. Por más poderoso que sea ese humano, no lo puede hacer. Es difícil para ellos. Era una locura aceptar que Dios se había encarnado. A veces no entendemos eso. El Dios que mató a Nadab y a Abiú por quemar incienso que él no aprobó. El Dios que mató a Usa porque el arca se iba a caer y Usa no quería que se cayera de la carreta. Usa osa ponerle la mano y Dios mata a Usa. Cuando los judíos cuando el pueblo está en el desierto, que Dios baja al monte a encontrarse con Moisés, le dice que no se acerque nadie al monte, porque el que se acerque va a morir. Porque nadie puede verme y vivir. Moisés, tú
que yo hablo contigo como si fuera un amigo. El hombre más humilde sobre la faz de la tierra, el mayor profeta, si me ves, mueres. Eso es el contexto en el que esta gente está. Y este Dios se encarnó. Y este Dios está en la montaña y viene ahora caminando. O sea, no, es un fantasma, no hay otra opción, porque lo otro es imposible. No puede ser. No seamos tan rápidos juzgando a los pobres discípulos, porque nosotros hubiésemos hecho eso igual, quién sabe si peor. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Algunas traducciones aquí no ponen que su corazón estaba embotado, sino que su corazón estaba endurecido. Que su mente estaba embotada, sino que su corazón estaba endurecido. De hecho, Mateo, que también nos cuenta esto, dice que cuando Jesús sube finalmente a la barca, ellos confesaron: realmente eres el Hijo de Dios. No hay otra explicación. Y le adoraron. Marcos esto no lo pone, pero Mateo sí. Sin embargo, los discípulos tenían el corazón endurecido. A pesar de esto, tenían el corazón endurecido. A pesar de confesar que Él era el Hijo de Dios, de reconocerlo, tenían el corazón endurecido. Y sí, sabemos que la palabra dice que muchas veces Dios endurece el corazón, pero también sabemos que la palabra dice que nosotros mismos nos endurecemos. Ellos están preocupados. Ellos habían estado pensando que íbamos a comer. Ellos habían estado pensando quién le iba a alimentar a esta gente. Ellos habían estado pensando nos vamos a ahogar en la tormenta anterior. Y Jesús no entienden todavía. De hecho, más adelante, cuando Jesús multiplica los panes para los 4,000 hombres, sí va y les reprocha esto. ¿No entienden todavía? Porque pasa de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Demasiada gente, aquí no hay comida. ¿Y entonces? Eso lo vamos a ver en un par de domingos. Pero ahí les reprocha y dice, pero todavía no entienden. O sea, ustedes siguen preocupados. Ustedes no han entendido que Dios está cuidando de ustedes. Lo que pasa es que el corazón endurecido no confía en las promesas de Dios. Y el corazón endurecido ignora las advertencias de Dios. Y los discípulos creían que era hijo de Dios, ya lo habían confesado, sin embargo, tenían su corazón endurecido. Eso quiere decir que nosotros podemos creer, podemos considerarnos hijos de Dios, pero tener el corazón endurecido. Dice, pero ¿cómo así, pastor? Dios nos dice, Mateo 6:31, no se preocupen porque van a comer o vestir. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos preocupamos. Deuteronomio 32:39, yo soy quien trae la enfermedad y sanidad, y yo soy el que decide quién vive y quién muere. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos preocupamos, nos desesperamos. Pasa cualquier cosa y estamos reprendiendo a Satanás. Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, causo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Romanos 8:28, y sabemos todo eso, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Pero ¿saben qué? No creemos eso. Decimos que sí, pero no lo creemos. Nos desesperamos en la prueba. Recurrimos a cosas fuera de la palabra. Sin hablar de cosas contrarias a la palabra. Algunos terminan abandonando la fe y negando a Dios por su corazón endurecido.
Algunos dicen, no, lo que pasa es que yo no creo en un Dios que haga tal cosa. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Es un corazón endurecido. Yo creo en Dios, pero no así como lo dice la Biblia, porque al final, ¿sabes? La Biblia también fue escrita por hombre, puede tener algún... Es un corazón endurecido. Pastor, yo confío, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Eso es un corazón endurecido. Tenemos que vernos en los discípulos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Para compararnos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Para reconocer que podemos nosotros haber tenido o tener en algún momento, o podemos llegar a tener un corazón endurecido. Y no confiar en las promesas de Dios e ignorar las advertencias de Dios. Y tenemos que venir a Dios y pedir perdón. Y tenemos que venir a Dios y pedir que fortalezca nuestra fe. Porque lo que sí sabemos es que Dios es todopoderoso, es bondadoso, es compasivo, es amoroso, hasta el punto que su Hijo unigénito lo entregó en una cruz por nosotros. Ese Jesús que Marcos nos está presentando aquí. El Hijo de Dios, poderoso y bondadoso. Es el Hijo de Dios que cuando llega al barco les dice, tengan ánimo, versículo 50, no teman. Tengan ánimo, sean valientes, tengan confianza, confíen, llénense de coraje, de valor. Eso es lo que quiere decir. No teman, no tengan miedo, no se asusten, no se alarmen. La palabra que traduce tengan ánimo solamente la dice Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y con razón. No es lo mismo que yo venga a decirle, no, ten ánimo. ¿Por qué? Bueno, pues yo te lo estoy diciendo. Bueno, mira. Si en algún momento alguien viene a pedirme una consejería, ¿verdad? Y lo que yo le digo viene de mí, ten ánimo. Porque, bueno, mira, porque yo, mi experiencia y tal. Si no está en la palabra, no lo está diciendo Jesús. Y Jesús es el único que tiene el poder. Jesús es el único que es lo suficientemente amoroso y bondadoso para poder decirnos, tengan ánimo. No teman. Uno de los mandatos más repetidos en toda la palabra. No teman. Hey, aquí no hay peligro, aquí no hay de qué preocuparse. Como le diríamos a nuestros hijos asustados, no pasa nada. No pasa nada. Yo estoy aquí. Pero se está cayendo el mundo. No, vamos a ver. El mundo no. ¿Ok? El mundo no. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Porque nuestro punto de vista no es el único. Entonces muchas veces, no, se está cayendo el mundo. Mira, realmente, esta partecita, ¿ok? No del mundo, no. De tu mundo, que ya es un mundito, es esta partecita. O sea, no lo hagamos tan grande tampoco. Por otro lado, no, se está cayendo, bueno, vamos a ver cayendo, ¿verdad? Está pasando algo, tú sabes, que necesita arreglo, pero no es que se está cayendo. Pero nuestras emociones nos traicionan. Nuestro corazón endurecido nos pone a nosotros en el centro. Agranda las cosas que no queremos. Minimiza las cosas que sí queremos. Sin embargo, en cualquier caso, se está cayéndose. El mundo, es verdad. ¿Tú sabes qué? Dios dice, soy yo. Si se está cayendo, soy yo que lo estoy tumbando. El mundo, sí, soy yo. Esa tormenta, igual que la anterior, no está fuera del control de Dios. Nada escapa de su control. Oh, pero ¿qué está pasando? Tranquilos. Yo estoy aquí.
Nada escapa de mi control. Satanás no escapa de mi control. La naturaleza no escapa de mi control. Las enfermedades no escapan de mi control. El pecado de la otra persona no escapa de mi control. Los accidentes no escapan de mi control. Nada escapa de mi control. Tranquilos. No temas, ten valor. Yo estoy aquí. Jesús llega y dice, soy yo. Soy yo. El mismo ego eimi que traduce yo soy el que soy de Éxodo. Marcos nos está presentando a este Hijo de Dios poderoso que está atento a nuestras situaciones, que intercede por nosotros y que actúa por nosotros. Cuando Él llega a la orilla, la multitud está ahí de nuevo. Versículo 54. Versículos 55 y 56. La gente recorrió todos los lugares y arrancaron para allá. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron a ministrar. Otra vez. Jesús no para. Él no para de traer el reino. Él no para de hacer cosas que apunten a quien Él es, el Hijo de Dios. La gente solamente tocaba el borde de su manto y quedaba sanada. Probablemente Él seguía expulsando demonios también. Pero Marcos está dando ese resumen y yo creo que ya Él asume que nosotros sabemos que Él también hacía eso. Y Marcos aquí no habla de la fe de la gente. En los últimos milagros Él hablaba de la fe de la gente. Y de hecho, cuando Jesús está en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros allí porque no tenían fe. Eso nos lleva a tener que concluir que en Genezaret, donde Él estaba ahora, ¿verdad? Pues sí había fe, porque Él hizo ahí muchos milagros. Contrastado con en Nazaret, que no hizo muchos milagros porque no tenían fe. Pero Marcos no habla de la fe de la gente aquí, porque Marcos no quiere resaltar la fe de la gente. Él quiere resaltar el poder manifiesto de Jesús. Sanando, solamente con la gente tocar el borde de su manto. Él quiere resaltar el poder de Jesús caminando sobre las aguas, multiplicando los panes. Que la gente tenga o no tenga fe, Marcos no quiere hablar de eso en este momento. De hecho, si bien podemos concluir que tenían fe, no podemos asumir también que todos los que eran sanados eran porque creían y porque pusieron su fe en Jesús como Salvador. Un comentarista, de hecho, lo dice de esta manera, porque ellos venían básicamente buscando un hacedor de milagros. Y él lo dice así: en el celo con el que el pueblo llevaba a sus enfermos a Jesús, reconocemos no solo cuán profundamente la incansable bondad de Jesús tocó a Israel, sino también cuán distante permaneció Israel de Jesús, porque no buscaba de Él nada más que la sanidad de sus enfermos. Aquí vemos que la bondad de Jesús toca a Israel de una manera extraordinaria. Libremente. Pero vemos también que esta gente estaba lejos. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ser como la multitud. Porque puede ser que vengamos para gozar de sus bendiciones. Y que en su gracia infinita Él nos comparte esas bendiciones. Pero cuidado. Hay que advertir que solo porque gocemos de las bendiciones no significa que seamos de sus ovejas. Solo porque gocemos de las bendiciones no significa que seamos de sus ovejas. Un esposo, una esposa puede gozar de las bendiciones de ir a la iglesia con su cónyuge. Disfrutar de hecho del cambio de vida en su cónyuge, que sí es de las ovejas.
Celebrar que sus hijos están creciendo, criados con principios y valores, pero no haber nacido de nuevo. Aunque hable el lenguaje. Mucha gente viene a Dios cuando está en problemas. ¿Y saben qué? Es increíble. Pero Dios responde con gracia. Yo viví una situación en un momento, estaba en una excursión y una persona se pierde. Y realmente estábamos todos muy asustados, porque yo no andaba con ese grupo necesariamente, pero se había perdido una persona, tenía 30 y pico de horas ya perdido, hacía mucho frío, estaba lloviendo, estaba la persona sola, era una joven, de hecho, creo que tenía como 13 años, 14 años. Un familiar de la persona llega, de hecho, pude hablar con el papá y tal, pero no era el papá, otra persona, familiar de la persona. Y esa noche, varios grupos hicieron círculos de oración. Varios grupos hicieron círculos de oración. Al otro día, la joven aparece. Y todo el mundo estaba celebrando. Pero nadie hizo un círculo de acción de gracia. Y no quiero juzgar a estas personas, ¿ok? No quiero hacer eso. Solamente quiero poner la ilustración, la imagen, ¿ok? De que cuando estamos en la necesidad, vamos donde Dios y Dios nos responde con gracia. Y muchas veces ahí lo dejamos. Es un cajero. Un cajero automático. Yo llego, a ver si tengo, me voy, ya. Y tú dices, bueno, no, esas son personas que no necesariamente son creyentes, Dios tiene gracia con ellos, pero en el caso de nosotros, ok, vamos al caso de nosotros, porque nosotros podemos ser creyentes de años, creyentes, nacidos de nuevo, de años, y muchas veces pensamos que tenemos una situación en la vida y nos está yendo mal, entre comillas, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, con vergüenza lo digo, pero a mí me ha pasado. Y entonces ahora yo empiezo a pensar, si ahora yo empiezo a hacer tal cosa, ¿sabes? A mejorar en tal cosa, entonces Dios va a tener gracia conmigo y entonces esa situación se va a resolver. Yo he llegado a pensar así. Es exactamente lo mismo. Es ver a Dios como un cajero. Es, igual que la multitud, ir detrás de Dios por la sanación, por la sanidad, por la bendición. Y tenemos que cuidarnos de esto. Los discípulos creían, ya habían confesado que Él era el Hijo de Dios y tenían el corazón endurecido. Habían visto los milagros, habían escuchado las enseñanzas y todavía estaban endurecidos. Nosotros tenemos que estar siempre vigilantes. Hay cosas que no queremos soltar, hay formas de pensar que no queremos entregar, que no queremos abandonar, que no queremos cambiar. Y realmente, si hemos nacido de nuevo, se supone que hemos muerto a todo lo anterior. No tenemos el tiempo, pero revísese Juan 3, eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, porque es otra cosa totalmente diferente. Todo lo otro murió, lo anterior murió. Ahora, si bien es cierto que tenemos que cuidarnos de esto, de ir a Dios por las bendiciones solamente, no podemos ahora implicar entonces que las bendiciones no están. Porque sí vemos a un Jesús atento, intercediendo, cercano, actuando por los discípulos y actuando inclusive hasta por la multitud. Ellos lo buscan y Él los atiende. Esto nos lleva a que nuestra vida tenga que ser una vida de confianza, de valor, de coraje. No puede ser una vida de miedo, de susto, de cobardía. Porque Dios no nos ha dado ninguna excusa para que sea así. Todo lo contrario. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros.
Y aquí vemos que Él lo hizo eso. Que cuando estaba aquí, lo hizo. En situaciones como esta, tan particulares, Él lo hace, Él lo hizo. Y eso es lo que quiere Marcos, que vayamos viendo. Pero el resto del Nuevo Testamento también quiere eso. En Hebreos 13, 5, 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué podrá hacerme el hombre. Así tenemos que vivir, con confianza en las promesas de Dios. Yo recuerdo un video que vi una vez de Tim Keller, ya murió, él iba a ser operado de cáncer, tenía un cáncer en la tiroides, no me acuerdo dónde era, pero él iba a ser operado de ese cáncer. Y él cuenta que de camino a la sala de cirugía se sintió ansioso, pero que rápidamente Dios le acordó de que cualquiera que fuera el resultado, ese no era el fin, y que el resultado, cualquiera que fuera, no era malo. Si él moría y llegaba al cielo, estaría bien. ¿Por qué? Y esa fue la frase que siempre me recuerdo. Porque si Cristo resucitó, todo va a estar bien. Si Cristo resucitó es porque Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Y el poder que lo resucitó nos regenera a nosotros y nos justifica. Y el poder que lo resucitó nos hará resucitar a nosotros. Si Cristo resucitó, todo va a estar bien. Alguien pudiera decir, sí, pastor, pero no estamos en el cielo todavía. Todo va a estar bien, pero allá. Yo sé, yo no estoy diciendo que no. Por eso tenemos que predicarnos y repetirnos una y otra vez las promesas de Dios para nosotros. Por eso tenemos que venir donde Dios y decirle, ayúdame con mi incredulidad, perdona mi falta de fe, pero fortalece mi fe. La fe, dice Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Porque si no se esperara y ya estuviera, si ya se viera, no es fe. Yo digo, ese termo es negro. Si yo tengo fe, ¿en qué negro? ¿Qué fe ni fe? Tú lo estás viendo. Entonces, claro, en el cielo todo va a estar bien, pero en el cielo no necesitamos fe porque ya lo vamos a estar viendo. La fe es aquí. Que Dios me promete, yo digo, no, pero yo estoy viendo, lo que yo estoy viendo es el mundo cayéndome encima. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no estoy viendo a Dios que tiene el mundo en la mano. Yo no lo estoy viendo. Yo estoy viendo el mundo cayéndome encima. Yo estoy sintiendo la presión. Yo estoy sintiendo el dolor y el sufrimiento. Pero Dios dice, eso es lo que tú estás viendo. Pero ten fe. Que lo que tú no estás viendo es lo importante. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a vivir sin nada de miedo y que nada nos va a afectar. No, yo no estoy diciendo eso. Eso es imposible. Pero Dios ya demostró su infinito amor cuando se entregó voluntariamente en una cruz por nosotros y tomó nuestro lugar. Recibió el castigo que era nuestro. Él enfrentó la más grande tormenta, el castigo por nuestro pecado, la ira de Dios por nuestro pecado. Y en el barco en el que él iba se hundió y él murió. Para que nosotros no tengamos que ahogarnos, para que nosotros podamos pasar la tormenta, para que la podamos pasar confiados.
Dice, bueno, pero él entonces murió, él está en el fondo. No, no está en el fondo, él salió de ahí. Él salió de ahí, Dios lo resucitó. Mostrando su amor por nosotros, que lo lleva hasta la muerte. Para que nosotros no tengamos que hundirnos, para que nosotros estemos confiados en la tormenta en que estemos pasando. Para que veamos que su poder le permite hacer todo por nosotros. Y por eso podemos decir, como Pablo, en Romanos 8, 35, 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta a esta pregunta es nada, ninguna de esas cosas. Y si seguimos leyendo en el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada. Las pruebas, las que sean, son instrumentos en sus manos. Él puede y quiere. Él puede y quiere. Y nosotros por fe tenemos que confiar en su poder y en su amor por nosotros. Tenemos que confiar en que nada ni nadie nos va a separar de ese amor y vivir una vida de confianza en sus promesas. Las que damos por cumplidas. ¿Saben por qué? Porque Él ya demostró que Él puede y Él quiere. Y no tenemos nada que temer. Vamos a orar. Padre, por razones que no vamos a entender, un Dios santo, 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 nos amó tanto que se entregó en una cruz para recibir por nosotros el castigo que nos correspondía. Y no solo hiciste esto, Señor, sino que hiciste tantas otras cosas para que veamos aún más la realidad de que tú quieres y tú puedes. Si bien el más grande milagro es la resurrección, tú también estuviste entre nosotros, Señor, y caminaste sobre las aguas y multiplicaste los panes. Y quisiste que nosotros pasáramos tiempo contigo en los discípulos. Padre, si bien es cierto que en el cielo todo va a estar bien, tú nos has demostrado que hasta que lleguemos allá tú estás con nosotros. Hasta que lleguemos allá, Señor, cualquier cosa es un instrumento en tus manos. Nada escapa de tu control. Tienes un cuidado quirúrgico con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades nos lleven a vivir de una manera que se note la confianza nuestra en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a acabar con la ansiedad, con la preocupación. Que empecemos, Señor, como tú dices, como tú le dices a los discípulos aquí, a no temer, a confiar, a tener valor. No por nosotros, ni siquiera por las circunstancias, sino porque tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti
Tú controlas las circunstancias y todo coopera para bien. Y nada nos va a separar de tu amor. Trabaja estas verdades en nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe. Ablanda nuestro corazón endurecido, que no cree tus promesas. Danos, Señor, una hambre y una sed de estar contigo, de pasar tiempo contigo, de conocerte más. Porque en la medida que eso pase, Señor, vamos a vivir más confiados. Vamos a vivir vidas que realmente te glorifiquen. Haz esto en nosotros, Señor, por tu gracia, por tu amor, por el poder de tu Espíritu, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.